El tema que nos convoca es narcotráfico y secuestros como factores del crimen organizado. En esta oportunidad hemos invitado como expositor al prefecto inspector señor Mauro Mercado Andaur. Desarrolló labores como ex jefe nacional contra el crimen organizado y coordinador de seguridad actualmente en el gobierno metropolitano. Su experiencia en operaciones y docencia internacional lo hacen acreedor de un conocimiento holístico respecto a fenómenos criminales transnacionales. El señor Mercado se desempeñó como encargado y agregado de seguridad en la Embajada de Chile en México. Y actualmente, como dije anteriormente, es el encargado de la seguridad y trabaja mancomunadamente con nuestro gobernador regional, el señor Claudio Orrego. Además, podemos citar algunos pasajes de lo que ha sido su trayectoria. Diplomado en Educación Superior en la Universidad Católica de Chile. Magíster en Inteligencia Comunicacional en la Universidad Mayor de Chile. Asimismo, realizó cursos de especialización en el extranjero, tales como diplomado en Compliance Officer sobre cumplimiento normativo en un sistema de gestión empresarial en la Universidad de Barcelona, España. Comandante de unidades operativas antidrogas y capacitación en esta área en el Drug Enforcement Administration, en la Academia del FBI de los Estados Unidos. A continuación, dejo con ustedes al prefecto inspector, señor Mauro Mercado. Buenas tardes. Con el permiso del director general, con el presidente del Círculo. Saludar también a los oficiales generales que nos acompañan, presencial y también por plataforma digital, a los señores oficiales de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, a los oficiales, a los aspirantes a oficiales policiales, bueno, y en general a todos los integrantes de este ecosistema de seguridad. Por favor, DJ. Ya, señor. Si le puede poner pausa, por favor. Bueno, entendiendo que han tenido una jornada larga y que en la tarde, y que me toca la última ponencia, quise despertarlo un poquito con esta buena música. Algunos noté que estaban moviendo su pie, el derecho y algunos el izquierdo, o ambos al mismo tiempo, y eso quiere decir que logré el objetivo. Bueno, mi tema es bien complejo y lamentablemente no tengo muy buenas noticias de lo que está sucediendo hoy día con el narcotráfico. Primero hay que entender que el narcotráfico no es una dolencia solamente de Chile. Recién lo decía el prefecto general, o sea, hay toda una estructura atrás de este sistema de negocio y hay que denominarlo de esa manera. Los investigadores, por siempre, y desde hace mucho tiempo atrás, muchas generaciones, nos ocupamos de conocer el fenómeno. Y ya no podemos llamarlo fenómeno, ya es un tema sumamente conocido, por lo tanto lo tenemos que describir, conocer, masticar, tragar, digerir. Y en ese tránsito quiero invitarlo a este viaje un poco con la historia del narcotráfico en América. Bueno, yo le llamo amenaza líquida y espero que en el transcurso de mi presentación entiendan por qué una amenaza líquida. Y un poco remontando a lo que es la historia. Ahí está. No me voy tan atrás porque irme muy atrás significa cruzar el charco y irnos a Italia. Pero sí voy a empezar desde que nosotros empezamos a tener, digamos, contacto con esta expresión, la expresión, por lo menos para mí, a mi modo de ver las cosas, la expresión máxima del crimen organizado, que es el narcotráfico. Y esto data de a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX,
con la llegada o el aterrizaje de una nueva forma de traficar. ¿Y por qué nueva forma? Y acá a lo mejor algunos la tienen que haber visto en alguna serie de televisión, el opio, que no es nativo obviamente de nuestro continente, fue parte de un requerimiento específico de un Estado para suplir ciertas carencias o ciertas dolencias que traían sus guerreros o sus combatientes de una guerra. Así llega, o así se trae esta plantita a nuestro territorio, o no, a nuestra América. ¿Dónde aterriza? No aterriza directamente a la zona que requería tener las plantaciones de opio, sino que aterriza en el patio trasero. El patio trasero de Estados Unidos es México, justamente muy cerca de la frontera, y se forman las primeras plantaciones activas de opio. ¿Quién se hace cargo de esta plantación? Lamentablemente, es un policía. Y este policía llegó a ser el capo más grande del narcotráfico en el mundo, mucho antes incluso que Pablo. Pablo viene un poquito después. Se crea una triada de tipos que manejaban distintas herramientas. Uno de ellos estaba estudiando agronomía y logran plantar un desierto. Y en esa plantación del desierto, obviamente, con harto esfuerzo, consiguen agua y todo lo demás y se inicia el proceso de la producción. Esa producción estaba, antes que fuese terminado su proceso, ya estaba vendida, estaba comprado. Por lo tanto, tenían asegurado siempre el circulante. En los años 70 ya se habla o se empieza a denominar carteles. ¿Y por qué se llaman carteles? Y acá hay distintos hitos históricos. Y uno de esos dice que la primera vez que conocen a este grupo criminal pasan una imagen con todos los integrantes del grupo criminal enumerados y abajo le ponen un título, y en ese tiempo, para ir al cine, los que son contemporáneos o un poquito más antiguos que yo, para no decir más viejos, existían los carteles que promocionaban las películas en los cines. Y de esa forma, o más o menos de esa manera, se empiezan a llamar carteles, por esta forma de la distribución de roles o la exponencia o la presencia que tenían como una estructura. Voy a pasar rápido esto porque me interesa llegar a otro punto. En los años ya 70 y 80, Estados Unidos se da cuenta que se le había escapado a las manos, ya no tenía los adictos controlados, vale decir, los adictos controlados la mayoría eran mutilados, eran personas que tenían algún tratamiento médico y que ocupaban el opio de una manera para aliviar sus dolores, pero esto ya se había escapado de las manos porque había saltado de un tratamiento, entre comillas, médico, que no estaba prescrito por ningún médico, ningún facultativo, a un ejercicio prácticamente lúdico, de utilizar este tipo de droga para saltar de un estado anímico a otro. Se produce una tremenda dolencia en Estados Unidos porque empiezan a aparecer muchos adictos en las calles. Ya la droga que se traía de México no se traía solamente para los adictos, por lo tanto el cartel mexicano había diversificado su oferta, se había dado cuenta que podía meter más droga a Estados Unidos y que no solamente eran para los veteranos, sino que también eran para las personas que buscaban esta parte más lúdica. Y obviamente se le declara la guerra al narcotráfico, la primera vez que se declara la guerra contra el narcotráfico, que podemos estar de acuerdo o no, yo lo someto a análisis de cada uno de ustedes, en cada una de las instituciones, o en virtud de la historia que le ha tocado vivir con este fenómeno, se produce también la fragmentación. La fragmentación significa diversificar la oferta. Ya no había un solo cartel, que todos lo conocían, y que de una u otra manera había cierto grado de complicidad para que el producto transitara de un país a otro, sino que también a otros grupos criminales les sale el hambre por
meter productos a Estados Unidos. Y para no entrar en conflictos, específicamente los colombianos se dedican a un tipo de sustancia y los mexicanos siguen con el opio y después saltan a la cannabis. ¿Y por qué hago este punto? Porque en definitiva se firma como un tratado de paz. Y la estructura logística que se usaba para transportar la droga, digamos, desde Colombia a Estados Unidos, también es utilizada por los mexicanos y viceversa. Las rutas que ya habían trazado los mexicanos son utilizadas por los colombianos y las rutas que eran en su mayoría marítimas y aéreas de Colombia son usadas por los mexicanos. Se produce una meseta de tranquilidad, tranquilidad obviamente entre comillas, porque obviamente estaban todos de acuerdo y todos estaban ganando dinero, tenían ordenada la casa y cada uno sabía lo que tenía que vender y no vendía lo que vendía el otro, con la finalidad de no toparse, pero eso termina obviamente cuando aparece en escena Pablo Escobar, y Pablo Escobar rompe todo tipo de tratados y se autodenomina el zar de la droga. Para ser considerado zar de la droga, él toma un camino que fue bastante violento, porque empieza a eliminar a las personas que no aceptaban su negocio ilícito. Y dentro de ese proceso mató policías, jueces, fiscales, diputados, derribó aviones, mandó un equipo a España a especializarse en el tema de las bombas, puso coches bomba, o sea, el tipo realmente quiso mandar un mensaje y lo logró. ¿Por qué lo logró? Porque en definitiva tuvo la supremacía del tráfico de droga en América. Y los mexicanos que lo que hicieron no se enfrentaron a estas fuerzas adversas, sino que tercerizaron. ¿Vale? Es decir, los mexicanos empezaron a prestar servicio a los colombianos. La ganancia seguía llegando igual, por lo tanto no era mucha afectación, pero sí los rangos de poder eran totalmente distintos. Cuando Pablo es declarado ya por Estados Unidos como un blanco, un sujeto de interés mundial, usted más o menos conoce la historia, se destinan muchos recursos para combatirlo, bueno, y para eliminarlo. Y cuando se elimina a Pablo, el año 93, ¿qué se produce después de la muerte de Pablo? Estaban todos felices, matamos a Pablo, se acabó el problema. Nacieron más Pablo. ¿Qué pasa cuando aparece en escena el Chapo? El Chapo era un escolta, era un matón de poca monta dentro de la organización criminal, pero llega a ser el líder. Y el Chapo fue ampliamente conocido, hay series de televisión, etc. ¿Qué pasó cuando es detenido el Chapo por primera vez? ¿Se acabó el negocio? Aparecieron los chapitos, lo dijo. Pasó, bueno, se fugó, se peló, como dicen los mexicanos, se peló el Chapo, ¿no? Y nuevamente se gastó una millonada de plata en capturarlo hasta que fue detenido. Hoy día estaba cumpliendo condena en Estados Unidos. Se terminó el cartel. Se terminó el combate a la droga. Ganamos, ganó la batalla que declaró en su minuto el presidente de Estados Unidos en contra de los carteles. Este es lo que yo traigo como propuesta. Hoy día creo que nosotros tenemos que empezar a mirar ya no este fenómeno como algo desconocido, sino que como algo conocido. Estos son actos repetitivos. Si nosotros nos remontamos a los años que recién les ponía y lo comparamos con lo que está pasando hoy día en Chile, es casi lo mismo. Acá se detuvo a un sujeto, líder, entre comillas, del Tren de Aragua. Yo tengo mi apreciación, el Estrella, y se frenó el Tren de Aragua, se acabó el Tren de Aragua. Aparecieron otros trenes, el Tren del Norte, el Tren del Coro, el Tren del Sur, el Tren de todos, se fragmentó. Ya en los años 2000 tenemos una muy mala noticia porque se globaliza el tema de la droga. Y la globalización tiene también como un componente activo la tecnología. Cuando todos ya empezamos a tener accesos libres a estos aparatos que todos tenemos en nuestro bolsillo y empezamos a hacer transacciones de dinero por plataformas digitales y empezamos a viajar por plataformas
que no están en Chile, que están en otros países, se globaliza el fenómeno. Y se crean grupos completos o plazas completas de negocio a través de plataformas digitales. Ambas policías que están representadas hoy día en esta sala, nos golpeamos la cabeza en ese minuto, porque no sabíamos cómo reinventarnos, cómo llegar nuevamente a establecer lo que hablaba recién el prefecto general, el tronco. Seguíamos cortando la hoja. Y la hoja era un Chapo, era un Pablo, era lo mismo que de siempre. Y seguíamos conformándonos con decir, se incautó más que el año pasado. El año pasado incautamos 26 toneladas, ahora incautamos 27. Somos los mejores. ¿Exterminamos el negocio del narcotráfico? No lo exterminamos. Bueno, aterrizando un poco en Chile, estos más o menos son los números representativos que nosotros tenemos. Hoy día, específicamente Colombia, cubre casi el 70% de la producción de cocaína, clorhidrato. Y se ha seguido casi con los mismos estándares que nosotros tuvimos hace 20 años, 25 años, cuando en Chile, en el año 73 aproximadamente, empezamos con el tema de crear una brigada que se ocupara principalmente de este fenómeno. Creo que teníamos los mismos números. Obviamente en volumen era mucho menos que ahora, pero creo que eran muy similares. Por lo tanto, y repito, son actos que se van repitiendo. La evolución del tráfico en Chile en los años 40 era prácticamente lo mismo que le graficaban en Estados Unidos. Era para un grupo de personas, acá le decían los engominados. Los engominados eran personas que trabajaban de noche, que tenían algunos locales nocturnos. ¿Saben lo que es un local nocturno? ¿No? Pregúntenle a sus mayores qué es lo que era un local nocturno. La mayoría de los fenómenos criminales que le tocaba abordar a las policías en ese tiempo venían de este mundo nocturno, de esta bohemia trasnochada, y donde se encontraban ya cigarrillos, y bueno, vuelvo a lo que decía recién el prefecto general, nuevamente, porque esto no es de ahora, esto es una lucha eterna, por siempre. Se introduce la droga como consumo, le llamaban en Chile la pichicata, y se distribuían en estas esferas que eran bastante acotadas. No era masivo, no era para todos, no todos tenían tampoco el poder adquisitivo, ni tenían los contactos para conseguir esta sustancia. En los años 60, y obviamente acá tenemos hartos representantes de un poco el proceso histórico que nos tocó vivir, aparecen pseudos, y quiero decir pseudos, líderes de grupos criminales en Chile. Y se le empieza a denominar por los nombres que traían del mundo antiguo, digamos. La mayoría de ellos provenía del mundo de ser un ladrón de poca monta, un ladrón liviano, un lanza o un lanza internacional, y empezaron a mutar, a hacerse cargo de estructuras, microestructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas. El principal foco del tráfico de drogas en ese minuto estaba en el norte del país, Arica y Iquique, en la puerta, bueno, todavía siguen siendo la puerta norte de entrada de sustancias. Dominaron el comercio a nivel nacional, cada uno tuvo su tiempo, cada uno tuvo su tiempo de gloria. Recién lo decía el señor Weiss en cuanto a la incautación de activos que se le hizo a Cabro Carrera, luego una tremenda investigación que no fue tan fácil porque no teníamos tampoco la herramienta, y lo celebramos, sí. ¿Es un ícono dentro de la persecución penal en Chile? Sí. ¿Exterminamos el tráfico de drogas? No. Aquí yo me quiero detener porque el Yayo Fritz es un tipo totalmente distinto a todos los que me tocó a mí, por lo menos leer, establecer o estudiar para después yo aprender cómo se investigaba el narcotráfico. Este es un empresario, ya no es y disculpen el castellano, el atorrante de la esquina, no es el tipo que no tenía dinero, sino que robaba para conseguir algunas cosas. No, este tipo era ya un empresario y tenía distintos locales nocturnos de la bohemia ariqueña, iquiqueña y de Antofagasta. ¿Y por qué operaba en esa zona? Porque tenía la puerta norte de entrada controlada. Él se hizo muy poderoso en el norte de Chile
Y yo lo pongo como ejemplo más allá de lo que significó el Cabo Carrera. Lo pongo porque este fue ya la estructura de negocio que nos enseñó a cómo se investigaba una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas. En los años 90, es lo mismo que le comentaba recién de Estados Unidos, se masifica el consumo en Chile y la droga ya está al alcance de cualquier persona. También aparecen otro tipo de sustancias. Yo generalmente en mis presentaciones no hablo de tipo de droga, cocaína, clorhidrato, base, marihuana, hablo de la sustancia, porque en definitiva si nosotros cortamos y pegamos, la forma de investigar la sustancia es la misma. La forma de investigar hoy día contrabando es lo mismo. Hoy día lo que nosotros tenemos que entrenar a nuestros equipos a leer el ambiente, a ojalá extraer la experiencia que nosotros ya traemos desde hace mucho tiempo y proponer metodologías actuales que nos lleven a traspasar la frontera. Traspasar la frontera significa hoy día subirse a la nube. Así lo decía un poco el prefecto general, ¿dónde están los activos hoy día? Antes nosotros allanábamos una casa, estaban abajo el colchón. Hoy día, con suerte, lo encontramos en un banco. El que más descuidado lo tiene en un banco y el que no lo tiene en acciones, en criptomonedas, en Bitcoin, etcétera, en otros lados, en otras plataformas donde la policía de Chile no puede llegar por temas legales. El impacto del tráfico en la sociedad, y acá yo creo que esta es la parte más sensible que yo quiero tocar, no se ha medido. No se ha medido. Nosotros, nuestra medición como Estado de Chile, y acá hay que ser sumamente responsable, y yo voy a ser muy responsable o irresponsable con lo que voy a decir, se ha medido por la efectividad de la incautación. ¿Cuánto incautamos? Y incautamos 9 toneladas de droga. Nunca se había hecho. Qué bueno, felicitaciones, la fotografía correspondiente. En 1 o 2 semanas nadie se acuerda de eso. Bueno, los viejos nos acordamos porque desempolvamos los libros antiguos y no acordamos. Pero en realidad yo creo que hoy día lo que hay que medir es el daño que causa el narcotráfico. Y el daño ya no es solamente, como en su minuto era, el bien jurídico, el daño a la salud pública, sino que es a la estructura social. El narcotráfico llegó a destruir una estructura social, llegó a destruir familias, llegó a separar vecinos. Antiguamente nosotros salíamos a jugar a la calle, todos los padres conocían a mis amigos conocían a todos nuestros padres. A las 10 de la noche todavía nosotros jugando en la calle no pasaba nada. Y si pasaba, los papás reaccionaban o sabían. Existían distintos niveles de control. La familia, los profesores eran una extensión de la familia. Esto se rompió porque esta estructura de negocio fue más potente, entregó una propuesta más interesante y nos ganó. ¿Cómo hoy día un joven de un barrio precario, yo le voy a pedir que se vaya por el buen camino? Si el buen camino hoy día significa que su padre se levanta a las 4 de la mañana, que viaja 2 horas en una locomoción colectiva para conseguir sueldo básico, llega a la casa y no le puede comprar las zapatillas que este joven, este niño en proceso de crecimiento y formación necesita. Pero sí ve al tipo que está en la esquina, que ya trabaja para algún narco del lugar, con las zapatillas que él quiere, con el auto que él quiere. ¿Podemos competir con esa oferta que hoy día tiene este negocio ilícito? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Sí se puede. Y no se va a combatir con fuerza, no se va a combatir con declarar una guerra nuevamente. Se va a combatir con un proceso que tiene que ver con recuperar la educación, con fortalecer a la familia. Y no tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos como policía, pero sí es verdad, yo por lo menos en los 34 años que rendía la PDI y llegué a ser el jefe nacional de crimen organizado, me di cuenta que mientras más nosotros activábamos nuestro equipo, mientras más fuerza le metíamos a nuestro equipo, mientras más droga incautábamos, seguían entrando más droga y seguíamos dividiendo los grupos criminales. Yo creo que hoy día la guerra va a estar en tratar de quitarles a estas personas que están en este proceso de formación y crecimiento a los futuros grupos criminales. Yo lo digo en distintas plataformas que me toca exponer,
Estas generaciones están perdidas. ¿Alguien conoce algún proceso en Chile de desintoxicación de drogas? ¿Existen los centros hoy día de rehabilitación de drogas? La mayoría de estos centros son el cambio de interés, ¿vale? Es decir, yo entro con uso problemático de droga y me llevan a la religión, al deporte, a la música y intentan sacarme de ese tema. Pero de 10 sale uno. Y si yo no tengo el dinero para hacerlo, estoy condenado a seguir en el barro donde me crié. Por lo tanto, acá, dentro de las malas noticias que les tengo, justamente, y ustedes lo pueden ver todos los días, ayer, antes de ayer, los liceos emblemáticos, los colegios, eso es lo que nosotros tenemos hoy. Y esa es la apuesta de futuro que tenemos. Es buena, es mala, es horrible. Y acá viene lo triste de esta historia, porque lo que se busca hoy día, o lo que estos grupos criminales han intentado hacer, y lo han logrado, es el control territorial. En México, yo tuve la suerte de trabajar en México, el 35% del territorio mexicano hoy día es un territorio del narco. Es un territorio de grupos criminales, de bandas criminales, de carteles. Y el gobierno mexicano ya lo aceptó. Recién lo decía el prefecto general. Hay distintos procesos. Uno de esos procesos es aprender a convivir con el grupo criminal. Ya no me afecta. Matan a una persona al lado mío con un AK-47, como lo decía el prefecto general, me agacho, se terminó, me paro y me voy. El 35% hoy día del territorio mexicano está tomado y está comandado por los grupos criminales. Ya ni el ejército ni nadie va a entrar en su territorio y quitárselo. Ya se aceptó que así fuera. Y hoy día les toca convivir con estos grupos criminales. Yo he definido, y acá cuando estuve en México tuve la oportunidad de trabajar con una prestigiosa universidad en la definición de lo que significa el control del territorio, y esta es más o menos la definición: es el control de un espacio físico geográfico a través de la fuerza de violencia o la intimidación. ¿Para qué? Para regular lo que ahí sucede. Vale decir, se transforman en un estado dentro de otro estado. Y ahí regulan el tránsito vehicular. Yo creo que todos han visto cómo cortan las calles. Regulan quién vive y quién muere. El otro día me preguntaban en unos foros que me tocó participar si en Chile existía la pena de muerte. Yo le dije que sí, pero que era una pena de muerte ilegal. Porque hoy día yo contrato a un sicario y le pago y va a matar al que yo le diga que mate. O sea, existe la pena de muerte, sí existe. Es ilegal, pero existe. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo llegar a buena hora antes que esto ocurra? Antes que el grupo criminal A, que tiene el control de estas dos esquinas, atraviesa las esquinas del otro grupo criminal. ¿Y qué sucede cuando esos grupos criminales se encuentran por el control del territorio? Pueden suceder dos cosas: que se pongan de acuerdo, lo que hicieron los mexicanos con los colombianos, y tengamos un cartel, ojalá no suceda, o pueden que entren en guerra. Y cuando entran en guerra, yo tengo amigos que dicen, está bien, que se maten. Y yo digo, bueno, sí, pero lamentablemente estas guerras son en lugares poblados. Son en lugares poblados, y ahí tenemos personas que todos los días, lamentablemente, están cayendo dentro de este ajustes de cuenta, como se llama, que es la lucha por el control del territorio. El secuestro, que es muy difícil separar lo que ponía recién el prefecto general. Lo que es crimen organizado hoy día da para todo, y lamentablemente también se ha mal utilizado el término crimen organizado, porque hoy día el crimen organizado, según una definición extemporánea, porque fue hace ya bastante tiempo, en una época distinta, en un mundo distinto, con legislaciones distintas, ya no nos sirve. Si nosotros pescamos esa definición de crimen organizado, hoy día cabe todo ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y este es un gran desafío que tenemos todos, es definir lo que es crimen organizado en Chile, primero. Lo segundo, definir qué es lo que es crimen organizado en Iquique, qué es lo que es crimen organizado en Puerto Montt. Y lo más seguro que encontremos puntos de encuentro, pero también definiciones que hay que aceptarlas. Porque yo, por ejemplo, no puedo tener detective especialista en manejar lanchas para ir a investigar los salmones, el robo de salmón en Iquique. O sea, no existe ese fenómeno, pero sí existe en Puerto
Por lo tanto, el relato o la definición o la caracterización del crimen organizado tiene que ser bajo una mirada territorial. Tenemos que tener una global y una territorial que nos permita enfrentarlo. Los secuestros han existido siempre. Siempre han existido los secuestros. Desde hace mucho tiempo, lamentablemente, los grupos criminales chilenos, que eran bastante ordinarios, y yo le tengo bronca a los grupos criminales chilenos porque en definitiva cuando llegaron los grupos criminales extranjeros no les combatieron nada, no duraron nada, no defendieron su territorio. A mí me hubiese gustado que los grupos criminales chilenos hubiesen defendido su territorio, no lo hicieron, no tenían cómo. Una por la forma de operar de los grupos criminales extranjeros, otra por el tipo de armamento que traían y otra por el desapego a la vida. Todavía el chileno tiene esa mirada de que, oye, van a matar a mi amigo, entonces mejor no nos metamos. El grupo criminal extranjero no. La mayoría de los grupos criminales, incluso extranjeros, específicamente el Tren de Aragua, muchos de los integrantes no se conocían, nunca se habían visto en su vida, por lo tanto si mataban a uno, lo pescaban, lo embolsaban y lo iban a botar. No le interesaba hacer ningún tipo de ritual, ceremonia ni nada por el estilo. Lo llamaban hacia Venezuela y lo reemplazaban por otro integrante. ¿Qué es lo que empezó a pasar con el secuestro en Chile? Que fue ensayo y error. Oye, ¿han visto que en Colombia secuestran personas? ¿Por qué no probamos cómo nos funciona a nosotros? Y así empezó. Algunos secuestros, primero algunos secuestros políticos, después algunos secuestros extorsivos. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, mirándolo por la televisión. ¿Habían especialistas en secuestro? No lo habían. Aprendieron. Y después secuestraban al tipo que iba con su tarjetita a sacar dinero, lo levantaban, le daban un par de vueltas, le hacían sacar su dinero al cajero, llamaban a la familia, oiga, necesitamos 5 millones de pesos para liberarlo. Ya, bueno, con 10 lucas estoy bien. Ese tipo de bandas de secuestradores tuvimos nosotros en Chile. Pero ¿qué nos permitió esa fórmula? Porque empezó de a poco, que las policías se prepararon, estudiaron, mandaron a su gente a estudiar en otras latitudes, que ya tenían los fenómenos bastante estudiados, y preparamos equipos para enfrentar los secuestros. Hoy día creo que tenemos equipos policiales súper robustos. En secuestro hemos tenido una respuesta, creo yo, rotunda en cuanto al secuestro. Se han manejado muy bien, por lo menos yo converso bastante con el jefe de la VIP antisecuestro. No tenemos víctimas, policías, porque muchas veces al liberar un secuestrador podemos tener víctimas. No tenemos víctimas tampoco que estén cautivas y cuando entra la policía los eliminan. Por lo tanto, se ha manejado bien. Yo, en esa parte, creo que el número de secuestros que hoy día tenemos se puede aún manejar y se puede trabajar bastante bien. Para ir cerrando, ¿ustedes escucharon la canción que puse al principio? ¿La habían escuchado antes, especialmente los más jóvenes? ¿Sí? ¿Saben quién es el cantante? Es un tipo súper conocido, viaja por todo el mundo. Pero este es el mensaje. ¿Quién escucha esta música? ¿Lo escucha una persona como yo de 50 y algo años? No. ¿Lo escucha alguien de 60 años? No creo. ¿Lo escucha alguien de 10 años en adelante hasta los 20 y algo? Sí. ¿Cómo recibe este tema que ustedes recién movían las patitas para bailar? ¿Cómo lo recibe un niño en proceso de formación y crecimiento? Es una receta de cocina. Si ustedes leen y escuchan, por favor, esta canción, cuando puedan, bájenla, analícenla, párrafo por párrafo, no lo voy a hacer, solamente traje estas láminas. Es sumamente interesante saber cómo hoy día adoctrinan a nuestros jóvenes. Y el adoctrinamiento viene a través de la música, plataformas digitales, YouTuber, TikToker, etc. Nosotros hoy día tenemos que empezar a acostumbrarnos o a explorar o a preparar gente que esté ocupada de esto, que sepa anticiparse a los fenómenos que van a venir. Hay algunas fiestas electrónicas, los que han ido, cuando mandan los flyers o cuando uno compra la entrada y le llega el flyer, viene en una parte del flyer un signo, que uno al principio no le toma importancia, después cuando uno empieza a estudiar sí, y ese signo significa la droga que van a vender en ese lugar. Y si uno
pincha ese círculo o ese icono, sale hasta los precios. Por lo tanto, la idea, o por lo menos mi ponencia, que tenemos que nosotros estar alerta. Yo le llamo esta amenaza líquida porque la amenaza líquida es como el agua. El agua, yo saco esta agua y la pongo en un recipiente más ancho, se va a moldar. La saco de ese recipiente ancho, la pongo en otro y se va a moldar. Así es el fenómeno que hoy día nos toca enfrentar. El fenómeno del crimen organizado, con sus expresiones de narcotráfico y secuestro, es amoldable, y es amoldable al lugar donde va a operar, a lo que el territorio le pueda entregar, a las debilidades que estos grupos criminales puedan detectar. Si detectan, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que no es así, pero bueno, que nosotros no podemos incautar más bienes del narcotráfico porque no tenemos dónde guardarlo, tenemos que acomodarlo en algunas brigadas que están amontonadas. Por lo tanto, va a ser uno de los lugares donde este grupo criminal va a decir, bueno, nosotros podemos en Chile tener, comprar, abultar nuestra ganancia, porque la policía va a llegar un momento que ya no nos va a poder incautar más, o nos va a tener que incautar y devolver. Por lo tanto, esta amenaza líquida hay que estudiarla, hay que entenderla, hay que masticarla, hay que digerirla. Cada uno de las responsabilidades que nos tocan a nosotros hoy. Yo hoy día trabajo en la división de seguridad del gobierno metropolitano. A diario tengo un equipo que se encarga de esta lectura, de decir dónde nosotros podemos ser vulnerados, por dónde nosotros podemos recibir un golpe y cómo a lo mejor debiésemos nosotros esquivar el golpe o bien reaccionar ante el golpe. Esa es la misión que hoy día nos toca a nosotros. Nos toca vivir este momento histórico porque lo que ya fue y lo romántico que existe de los grupos criminales, la serie Netflix, ya pasó. Pero hoy nosotros tenemos que enfrentar esta amenaza líquida, ojalá con una mirada distinta. Y para cerrar, a mí me gusta mucho esta frase porque durante toda mi carrera intenté hacerlo, que era buscar soluciones distintas y no repetir lo que ya se había hecho. Lo que se había hecho, recién lo decía el prefecto general, no es borrar lo que ya se hizo, sino que es mejorarlo. Nosotros hoy día tenemos una estructura, una arquitectura de seguridad en Chile. Tenemos una agencia nacional, tenemos una unidad de lavado activo, tenemos un servicio de impuestos internos, tenemos mucha estructura bastante grande, larga, pero tal como lo dijo el prefecto general, ninguna conversado con ninguna. La misión hoy día es intentar, yo la verdad que soy bien pesimista en eso, lograr que en algún minuto tengamos una unidad única de prospección de estos escenarios. Y la unidad única de prospección de estos escenarios debiese tributar para Chile, no debiese tributar para un color determinado de alguna institución. Y esa unidad prospectiva que se ha hecho harto intento, pero cada uno lleva con su carpetita bajo el brazo y se va de vuelta a su organización, no nos permite llegar a los resultados. El desafío hoy día es conocer el recipiente y esperar que llegue la amenaza líquida. Cuando nosotros tengamos preparado el recipiente para recibir la amenaza líquida, nos va a ser mucho más fácil combatirla. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Señor diputado, interesante su ponencia en el sentido que nos invita a reflexionar de este fenómeno que, como bien planteaba su antecesor, ya está instalado. El tema es buscar fórmulas que permitan atenuar o combatir o disminuir este flagelo. Y creo que la orientación de nuestro cuerpo de oficiales generales estuvo dedicado a ustedes, a los que están en el día a día enfrentando, capacitándose, y estamos en esa postura como cuerpo oficial general. Por ahí alguien citó que quería hacerle una consulta, con su permiso. Buenas tardes, Mauro. Lo felicito por su excelente ponencia. Tuve el gusto de haber trabajado con usted y sigue siendo un hombre tan
inteligente y tan sabio en la materia. Una consulta. ¿Cree usted? Yo soy una vieja de 70 años, por eso le estoy preguntando. Yo vengo de la época cuando yo no estuve en la escuela básica, yo estuve en la escuela primaria, con profesores normalistas. ¿Cree usted, como está en la gobernación, que se puede implementar la parte educacional con varias cosas? Volver a la antigüedad, que el día lunes canten el himno nacional y fomentarle a los niños el amor a la patria y a la bandera, el respeto a los padres, andar impecable vestido. A mí, por ejemplo, me encanta ver a los carabineros, gendarmería, la PDI, todas niñas hermosas, jóvenes buenos mozos también, bien vestidos, bien arreglados y da gusto. Pero da una pena muy grande ver a los niños en los colegios, las niñas con el uniforme que parece blusa, bien escotadas, bien pintadas y no parecen estudiantes. Volver a la época antigua, volver a enseñar historia de Chile, porque uno le pregunta a cualquier niño quién es Bernardo Higgins o quién es el general Baquedano, no tiene ni idea. Yo siempre digo, agradezco al general Baquedano que participó en la guerra de Topáter. Para los que no saben, yo si no fuera por el general Baquedano sería boliviana, porque soy calameña. Y gracias al general Baquedano, Calama y toda esa región de la segunda región pasó a ser parte de nuestro país. Es una pregunta, volver a la antigüedad de la parte educativa, armar los colegios de padres, donde nosotros cuando estábamos en homicidio participamos mucho como detectives en la escuela de padres, y sería interesante también que haya el servicio militar obligatorio para enseñarle a los niños amor a la patria y respeto hacia todo y hacia la comunidad y hacia el adulto, porque ahí le enseñan amor a los padres. Yo sé que aquí los jóvenes que están ahí, por favor, tengan el amor a sus padres. Yo no los tengo porque ya están en el cielo, pero ámelos. Y ellas son las únicas personas que van a estar con ustedes resguardándolos. Y los padres son los más sabios que le van a dar los mejores consejos. Ustedes van a ser padres y saquen aquí las ideas que ha dicho don Mauro, porque un país con droga se va al abismo. Yo también tuve la suerte de haber sido jefe antinarcótico. Y yo nunca pensé el año 2003, cuando el jefe de Colombia me preguntaba cómo era Chile, yo le expliqué que estábamos muy bien, que yo no necesitaba escolta. Me decía, ¿cómo lo haces tú? Yo me voy sola a 3, 4 de la mañana a mi casa, pero ¿cómo? Yo ando con 30 escoltas. Y yo nunca pensé que Chile iba a estar como estamos ahora. Y ustedes son los jóvenes llamados a hacer este cambio. Esas son las 3 consultas, Mauro, sé que me la va a contestar muy bien. Y gracias y disculpen que me alargué con la pregunta. No, muchas gracias, jefa. Sí, yo creo de verdad, fervientemente, que el proceso de recuperación del territorio chileno tiene que ver justamente con crear, formar, dibujar, diseñar y ejecutar un plan que entreguemos una oferta, ojalá parecida a la altura de la oferta que hoy día tienen los jóvenes en proceso de crecimiento y formación. ¿Qué pasa con los niños a la edad de 13, 14 años? A esa edad, que a los 14 años ya son responsables ante la ley chilena, pero a esa edad no tienen nada con que apoyar a su familia, con que ninguna herramienta para trabajar, tampoco son aceptados en la parte formal del trabajo en Chile. Y yo creo que hay que sentarse a conversar. A lo mejor la edad de salir del colegio ya a los 18 años, entendiendo que a los 13 años, y el niño de 13 años no es el mismo niño que nosotros tuvimos hace tiempo atrás, a lo mejor tenemos que rebajar los años de enseñanza escolar para a la edad crítica, que hoy día para mí el umbral de tiempo entre los 13 y los 14 años, ellos puedan tener alguna oferta, puedan irse a algún colegio técnico, que puedan sacar algún título. Hoy día los títulos técnicos son mejor pagados que los universitarios en muchas partes del mundo. Por lo tanto, tenemos que buscar esa forma de entregarle herramientas y ser competitivos con el narco, con el crimen organizado. Tenemos que buscar cómo competir con el crimen organizado. Tenemos que, ojalá, que los jóvenes que hoy día juegan en una cancha de tierra, si es que es cancha, con una esquina, y que no tienen ningún tipo de implemento para hacer su deporte, puedan tener acceso a alguna escuela deportiva donde tener bajo custodia, entre comillas, del Estado, para que estas personas puedan crecer y seguir adelante. Tal vez vamos a lograr rescatar más de lo que hoy día estamos haciendo.
y de esa manera, y tal como decía la jefa, lograr por lo menos rescatar a más niños de este problema, porque si no es una fuerza que se va multiplicando a diario y nosotros no vamos a dar abasto, aunque tengamos más carabineros, aunque tengamos más pedidos, aunque tengamos más gendarmes, más cárceles, nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente. Si lo creo, lo potente es hoy día invertir en educación. Gracias, señor Mercado. La verdad que ha despertado bastante interés en la audiencia. Sé que muchos están agotados, la jornada de ustedes empieza muy temprano, pero vamos a dar cobertura a 2 consultas más. Sí, la verdad es que tengo como 3 personas que están interesadas, pero le doy paso al capitán Herrera, alumno de la ACIPOL, Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile. Primero que todo, agradecer la exponencia y una pregunta bien concisa. Usted efectivamente habló que hoy en día se mide por la cantidad de droga que se incauta, pero sí nos planteó una duda que quería hacerla presente, que efectivamente en cuanto cómo parametrizar de forma objetiva cuánto daño le estamos causando a la estructura social del narcotráfico o estos grupos de crimen organizado. Es un buen desafío. Ahí tiene un buen trabajo de tesis para la Academia de Carabineros. No, sí es verdad. Yo no soy Merlín. Tengo algunas, obviamente, luces que podrían servir. Por ejemplo, yo creo que hoy hay que medir si la estructura, nosotros, al intervenir en una estructura, nosotros nos mentimos nosotros mismos cuando decimos, derribamos una estructura transnacional con brazos, es un boliviano, como el chiste, un argentino y un chileno. El que tiene más plata tiene 2 lucas en el bolsillo. No tenemos que mentirnos, ya tenemos que transparentar el dato. ¿Se incautó la droga? Sí. ¿Quién venía? Un camionero. ¿Qué participación tiene el camionero en la estructura criminal? No derribamos a nadie. Tenemos que primero dejarnos mentir. Para poder medir tenemos que ser francos con nosotros mismos. Habían prácticas antiguas que obviamente eran bastante complicadas porque multiplicaban las plantas de marihuana, aumentaba la sustancia. Yo creo que hoy día tenemos que ser objetivos y definir quién es quién. ¿Qué es lo que es una estructura criminal? 2 o 3 más personas, uno que sea extranjero, no, o sea, si tenemos que tener. Fíjense que un jefe nacional, cuando yo estuve en México, fue a exponer allá, un jefe nacional chileno, y él dijo, nosotros llevamos en el año 65 organizaciones criminales derribadas, y todo así, oh. Terminó su presentación, teníamos una fila, yo estaba ahí acompañando a mi jefe nacional para saber cómo lo habíamos hecho. En México se derriban 2 o 3 en el año. ¿Pero por qué? Porque nuestra forma de medir justamente es mentirnos. Una estructura criminal mexicana se mide, por ejemplo, con la cantidad de dinero que se logró establecer de inversión, cuántos miembros de su organización fueron capturados y fueron condenados, no solamente detenidos, condenados, si se articuló, cuánto tiempo se demoró en articularse, si se demoró 2 años, tiene un rango de medición, si se demoró 2 días, porque no hicimos bien el trabajo. Por lo tanto, la forma de medirnos tiene que ser distinta. ¿Y cómo impacta en la ciudadanía? Tenemos que escuchar al ciudadano. Cuando yo estaba en servicio activo, creamos un programa que se llama Microtráfico Cero, que justamente era eso. Mi papá, profesor normalista, a propósito de lo que decía la jefa recién, mi papá me dijo, yo siempre trabajé en narcóticos, me dice, oye, a la señora Juanita no le interesan las 3 toneladas que tú incautaste la semana pasada. Porque eso lo incautaste en una carretera y nadie vio la acción de la policía. Nadie la vio. Pero sí le interesa el tipo que vende en la esquina porque no la deja salir, que los cabros chicos ya no pueden salir a jugar a la pelota, que la señora tuvo que invertir en poner rejas, en poner una luz, poner cámara. Eso le interesa. Nosotros creamos este modelo que dio bastante resultados. Pero es eso. ¿Cómo nosotros medíamos el impacto del MT0? El lugar donde nosotros operábamos siempre era zonas pobladas y hicimos círculos concéntricos. Contratamos ahí un ingeniero calculista, hicimos círculos concéntricos y pescamos el censo de la época y dijimos, los beneficiarios de primera categoría, los que habían visto la acción policial, eran los vecinos, etc., eran 200. Los de segunda categoría eran 500. Los de tercera categoría, que era como la comuna, eran 1000. Y nosotros dijimos, nosotros estamos llegando al 75% de la comunidad, estamos respondiendo a su necesidad.
Forma de medir, sí. Está bien, a ese tiempo yo creo que sí. Ahora habría que nuevamente estudiarlo. Pero tenemos que proponer formas de medir cómo el narcotráfico ha ido derribando la estructura de nuestro Estado. ¿Cuántos políticos, cuántos alcaldes, cuántos policías tenemos hoy día en la mira o ya presos? Ese es un parámetro de un nivel de penetración. ¿Estamos bien? ¿Estamos fallando? ¿Hasta dónde nosotros podemos aguantar? Pero la forma de medir, creo que el volumen no lo es todo. Sí, todos dicen, oye, pero si sacaste 3 toneladas, evitaste que 3 toneladas llegaran a la zona de venta. Sí, pero entraron 2 más, de la misma organización, porque la organización vino, vendió 3 departamentos, 2 autos, que no se los quitaste, porque no alcanzaste a llegar allá, porque te interesó solamente capturar la sustancia y se entraron igual la sustancia. Los bolivianos felices, los peruanos felices, porque le siguen comprando, a lo mismo. Por lo tanto, se sigue produciendo. Si tenía 35.000 hectáreas plantadas por una estructura de negocio, por una pirámide de negocio, es decir, tenemos que plantar 55.000 hectáreas el próximo año. Entonces, creo que es un tema bastante interesante. Y usted, capitán, que está en la academia, creo que sería una muy buena oportunidad de ponernos a trabajar en buscar o proponer una forma de medir. Si es aceptada, bien, y si no aceptada, no la bote a la basura porque estos tiempos son cíclicos, en un minuto le van a golpear la puerta a decir, oye, usted fue el que creó, y ahí lo van a usar. Bueno, a continuación, quiere hacer una consulta quien fuera nuestro subdirector operativo, el prefecto general, señor Juan Baeza Maturana. Hola Mauro, felicitaciones. Nos conocemos hace bastante tiempo. Pero tú te referiste a la información que es muy importante en este tipo de investigaciones. Yo me acuerdo en los años 2010, 2009, por ahí se estaba construyendo el BUD, que es el Banco Unificado de Datos. Y tuve la suerte de viajar a Estados Unidos, a la ciudad del Paso, que es la ciudad más segura de Estados Unidos según ellos, y me consta porque estuvimos ahí, está frente a la ciudad de Juárez, de México, y estos tipos tenían una oficina que nos hicieron entrar y compartimos con ellos, donde habían 64 organismos del Estado funcionando al mismo tiempo. O sea, un tipo que venía de México entrando a Estados Unidos, sabían hasta qué tipo de licencia médica había tenido, qué días, qué padecía, si había estado detenido por infracción de tránsito, si su auto había sido revendido, tenían la información completa. Los tipos además tenían un detector donde le preguntaban al sujeto, ¿usted trae algo ilegal en su auto? No, nada, perfecto. Si usted me dice que no, y si encontramos algo ilegal, usted va detenido de inmediato. Y así era, lo vimos, un tipo que traía varias tarjetas, que ellos usan una tarjeta para pasar la frontera. El detector les pilló las tarjetas, se las sacó y el tipo detenido al tiro. No hubo llamado al fiscal, nada. Detenido y después le informan al fiscal, hay un señor detenido acá. Entonces, estoy un poco retirado de la actualidad. ¿Qué pasa con el BUD hoy día? Porque si está funcionando, tú diste a entender que no está funcionando muy bien, que todos andamos con la carpeta bajo el brazo y no muchos son los que aportan para eso. Y en ese tiempo trajimos la idea, la expusimos, pero brillante la presentación, porque andábamos con colegas de Carabineros, andaba gente del Ministerio del Interior, era un grupo, no era yo solo. Entonces, ¿qué pasa hoy día con ese BUD? Ojalá podamos echarlo a andar, ojalá esté funcionando, lo ignoro. Gracias, Mauro. Gracias, señor, por la pregunta. Bueno, lamentablemente nunca funcionó. O sea, vaciamos información, la pedí, vació información ahí, pero el 0,3% de la información, la otra se guardó. Carabinero también llegó con su información, tampoco era completa, y así fuimos todos mintiéndonos nuevamente y dijimos, no, si esto funciona. No funcionó nunca. Yo creo que esto tiene que ir más allá. Yo creo que tiene que ir hoy día con una ley que disponga que el poder central, un brazo del poder central, tal vez un nuevo ministerio que lleve un año no ha creado, pueda, y disculpen la palabra, ser cabrones e interceptar, ni siquiera pedir, interceptar los bancos unificados, los bancos de datos de las policías.
interceptar, a ese nivel. Ni siquiera yo, oiga, señor Padilla, ¿me pasa el dato? No. Señor Carabinero, no. Yo voy a interceptar. O sea, todos conocemos el sistema integrado de información, en su tiempo el SAI o el I2. Nosotros lo cuidamos, no lo compartíamos ni siquiera con nuestros propios colegas. Acá hay que intervenirlo, si no hay que pedirle permiso a nadie, porque hoy día es otra realidad en Chile. Ya no podemos seguir nosotros pidiéndole por favor al de al lado que haga su trabajo. Yo creo que acá tiene que haber una ley que permita al gobierno de turno, el poder central, obviamente con todos los resguardos que significa, poder intervenir en estas bases de información y unificarlas, porque eso es lo que necesitamos hoy. Necesitamos que los agentes de cumplimiento de ley, así se llaman en otros países, tengan acceso a esa información, y hoy día es súper rastreable todo. Ya no necesitamos tener un edificio con 100 personas, uno de Honduras, el otro de El Salvador, el otro de Brasil. No necesitamos tener eso. Ya eso quedó obsoleto. Hoy día necesitamos tener un equipo robusto, con todos los resguardos para que no tengamos un ataque cibernético, un buen motor IA, y se acabó. Ya no necesitamos a 100 personas que hay que pagarle al policía de Brasil, que se vaya para allá, al de Chile, que se vaya al Paso, México. Ya no necesitamos eso. Necesitamos hoy día, y en Chile, lo mismo, o sea, crear estos grupos, que yo soy súper crítico desde hace bastante tiempo, desde que estaba activo, cuando crear la Fuerza Tarea Macrozona Sur, la Fuerza Tarea Macrozona Centro, Carabineros, Gendarmería, Servicio de Impuesto Interno, Aduana, todos juntos. ¿Se llevaban re bien? Sí. Yo fui un par de asados con él. Bien. ¿Funcionaba? No funcionaba. Entonces, creo yo que hoy día hay que saltar a esa esfera, hacer la intervención a través de un proyecto de ley, obviamente, y tener un motor de búsqueda centralizado que tenga todos los resguardos para que no tengamos un ataque cibernético, pero ya no tenemos que gastar gente, personal, en mandarlo a un centro de análisis. Hoy día el análisis yo lo puedo hacer estando en mi casa, desde el teléfono. Yo tengo dos funcionarios que trabajan conmigo, que no trabajan conmigo, o sea, trabajan conmigo pero no viven en Chile, viven afuera, les pagamos nosotros y trabajan bien. Y me tributan, todos los días tenemos contacto, tenemos reuniones, me mandan la información que yo les pido. ¿Y funciona? Funciona. Sí. Muchas gracias. Vamos a dar cobertura a la última pregunta y quien la realizará será el prefecto inspector, señor Jorge Zambrano. Bueno, no puedo dejar de pasar esta oportunidad y la verdad es que, aprovechando que nuestro director, que lo podría comprometer, no está, así que, Mauro, este tema la verdad es que es de historia de nuestro país. Yo dentro de los últimos 7 años he estado en la Subsecretaría de Interior representando al Cuerpo de Oficiales Generales, o sea, en lo político, con el gobierno del señor Piñera y posteriormente con el señor Boric. Incluso este resumen, este concepto, que va muy de acuerdo a tu exposición, Mauro, lo pude manifestar en una reunión de seguridad nacional, y que el consumo y el tráfico de droga dejó de ser un problema delincuencial, es un problema de seguridad nacional. Y esto lo vengo diciendo y lo venimos diciendo en la PDI de hace más de 20 años. ¿Por qué un problema de seguridad nacional? Estoy en retiro, así que lo puedo decir. Tenemos 2 países productores de droga y son nuestros vecinos, Perú, Bolivia, y agrego Paraguay. Paraguay, yo soy de la época del kilo, ahora estamos en las toneladas. Y ahí está el problema. El problema está con los países que son productores de droga y que acá incautamos algo nomás, no todo. Pero el problema está ahí, pero es un problema político, de relaciones internacionales. Entonces la gran pregunta que hoy, y donde creo que podemos hacer mucho, que tenemos colegas tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones de Chile que están en esta área de poder poner una barrera. Mauro, ¿crees tú que se podría hacer algo ahí del punto de vista internacional e ir directamente con los países productores? Sí, señor. Bueno, en la experiencia internacional tenemos el plan Bolivia, el plan Colombia. El plan Colombia fue un plan financiado al 100% por la DEA. A mí me tocó viajar en una de esas etapas a ver cómo se actuaba. Había un líquido que era supuestamente que la papa pica pollo, hacía de todo, que
lo lanzaban sobre los bosques y no permitía que creciera el eritroxilón coca, o lo mataba, o no permitía que saliera digamos, la sustancia. Se mató la mitad de un ejército completo a Colombia. En ese tiempo todavía estaban los grupos radicales en la selva, que hoy día son los prestadores de servicios máximos que tiene el tráfico de droga en Colombia. ¿Lo logró Estados Unidos? No. ¿Instaló una base en Colombia? Sí, yo creo que ese era su deber ser. Lo mismo pasó en Bolivia. En Bolivia tuvimos una base de la DEA durante mucho tiempo y varios de nosotros fuimos a estudiar allá y se hizo un combate súper fuerte nuevamente a las plantaciones de cocaína, de hoja de coca, para evitar que llegara a ser cocaína, pero en ese tiempo los mayores exportadores de químicos era Chile. Entonces era matar la hoja, pero nosotros llevábamos los químicos y teniendo hoja y teniendo químicos tenían droga. Por lo tanto, yo creo, señor, que esas fórmulas, que es el combate como directo a las zonas de plantación, se han intentado, se han diseñado, se han ejecutado y han fracasado. Yo creo que hoy día hay que mirarlo como un buen ejercicio, pero la cantidad de recursos que invierte un país en eso es gigantesca. Y tal vez con el tercio de lo que nosotros podamos invertir en ese tipo de fórmula, podríamos generar otro tipo de formas de control. A mí en un minuto determinado de la historia me preguntaron si yo estaba de acuerdo con que la marihuana, específicamente la marihuana, se volviera legal, porque ponían los ejemplos de Ámsterdam, de otros lados en Europa y todo lo demás. Yo le dije que no, de frente no, porque en Chile no tenemos la cultura que tienen en Europa. Y si alguien se vuelve adicto a la marihuana en Chile, si es de Plaza Italia hacia arriba, el papá va a pagar para desintoxicarlo, pero de Plaza Italia hacia abajo va a morir adicto. Por lo tanto, abrir la puerta al consumo, así fuerte derecho, creo que sería también una torpeza más en el momento histórico que nos está tocando vivir hoy, pero sí creo que hay otras formas de combatir la sustancia, y es a través de los capitales. Se ha dicho mucho, persigamos los capitales y vamos a llegar a... Si estas personas, nosotros hacemos el trabajo inverso, sin sustancia, nosotros le podemos secuestrar los capitales, vamos a evitar que entre sustancia. Acá Chile todavía está con que el dinero tenemos que justificar que viene de un proceso ilícito, del tema de la droga, etc. Cuando una persona en otro país no puede justificar los $15.000 que porta, se incauta. Y a llorar a la iglesia. Se incautan, ¿no? Él tiene que explicar de dónde vienen, no la policía justificar por qué se lo incautó. Yo creo que acá tenemos que ponernos en dos ámbitos de trabajo. Primero, dejarnos de mentir nuevamente, disculpen que lo repita, porque tenemos la UAF. La UAF, decía el prefecto general, ¿detecta un movimiento sospechoso? Sí. ¿Lo transmite? Sí. En 3 años más. En 3 años más esa empresa delictual está gigante. Está gigante, ya no la podemos ni siquiera intervenir, o es muy caro intervenir. Si bien nosotros tenemos que tener equipos que se encarguen de la detección, de la persecución y la recuperación del capital. Cuando hoy día decimos, hoy no tenemos plata, la policía no tiene plata para comprar su propio equipamiento, autofinanciémonos. La DEA lo hace y ha funcionado por años así. Se autofinancia, secuestra dinero y lo utiliza en el combate del crimen organizado, el narcotráfico. Nosotros tenemos que tener una bandera de lucha clara, que es en el sentido de seguir el capital, pero ya no tener la obligación como Estado de justificar por qué se lo incautamos a una persona. Esa persona tiene que tener la obligación de justificar por qué lo tenía. Si yo tengo un tipo con 100.000 millones de pesos en 4 empresas, esa persona tiene que justificarle al Estado de dónde sacó esos dineros. Si lo justifica, excelente, bien, siga. Si no, adentro. Y esa plata, y reinvertirla. Porque en definitiva, la plata que nosotros secuestramos, los bienes que nosotros incautamos, van quedando y mueren. Nosotros tenemos vehículos que se incautaron en su tiempo, Porsche, unos vehículos espectaculares que habían botado en el patio, a las 2 semanas le faltaba un neumático, a las 3 semanas ya le faltaban los 4, y en un año ya no queda nada.
Y si nosotros lo hubiésemos vendido al día siguiente de haberlo incautado, hubiésemos tenido por lo menos unos 100 millones de pesos por parte baja. Tenemos hoy día secuestrados en Iquique, son 24 departamentos de una operación que se llamó, no me acuerdo, que era un tema de cigarrillo. 24 departamentos recién comprados. Están muriendo. De hecho, yo cuando era jefe nacional tenía que todos los meses hacer un informe porque teníamos que pagar los gastos comunes. Y esos departamentos están nuevos. O sea, hoy día lo único que hacen eso es crear una deuda. Y para la Fiscalía un problema y para nosotros es otro problema. Entonces creo que hay que arreglar esa fórmula, hay que sentarse a dibujarla. Y como dice el último caballero que puse ahí en mi lámina, probemos cosas distintas. A lo mejor vamos a tener resultados distintos. Yo creo que hoy tenemos que darnos la tarea de ser serios en la persecución de los capitales, como una bandera de lucha y saber en qué vamos a invertir esos capitales. Porque hoy día, y voy a ser súper responsable de lo que voy a decir, hoy día se van a un estamento del Estado que tiene el mandato de la prevención, que es el SENDA. ¿Saben cuánta plata se incauta por parte de todos los actores hoy día? ¿Saben en qué se ocupa? ¿A dónde está? ¿Le llega algún peso de eso? Eso es un pantano. Es un pantano. Y nosotros podríamos hoy día, ni siquiera con el 100%, con el 40% tener a nuestras policías, a nuestra gendarmería impecable, con vehículos nuevos, con equipamiento, con armamento, con equipo tecnológico, persecución de la criptomoneda, etcétera, etcétera. Yo desde lo que me toca hoy día hago los mejores esfuerzos para que las policías hoy día me pidan recursos para comprar tecnología y no comprar un auto. Se enojan de repente cuando voy a reuniones con la PDI, con Carabineros, digo, que queremos comprar 2 autos. Compra tecnología, si la tecnología hoy día es lo que más necesita esta lucha desigual. Tenemos que meterle tecnología que ya está, ya existe, no hay que salir a inventar la rueda, está en todos lados. Pero hoy día seguimos replicando un modelo que a lo mejor hay que replantearse. Muchas gracias, señor Mercado. La verdad que he podido apreciar que quedaron algunas consultas por realizar, pero el tiempo muchas veces nos apremia. Yo creo que su exposición tiene distintos calificativos muy positivos por la entrega, por el conocimiento basado en la experiencia que usted tiene. Nos invita a reflexionar, a comprometernos cada día más y sobre todo los más jóvenes. Los que, créanlo o no, van a poder en algún minuto ejercitar los destinos de las respectivas instituciones. Dicho eso, queremos hacerle entrega de un reconocimiento, por lo cual invito a nuestro presidente y a la prefecto inspector, señora Cristina Vilches, muy amable. Y lo otro, tenemos que fortalecer estos espacios nos sirven, acá hay mucho conocimiento, yo sé que esto es un tremendo esfuerzo del Círculo de Oficiales Generales, lo palpé, yo soy miembro de ese círculo y lo palpé cómo fueron creando nació una idea, la idea se fortaleció y hoy día tenemos este espacio conversatorio. Fíjense que creo yo que lo que hoy día nos hace falta, primero reconocer las canas, que cada uno ya nos pinta el pelo, pero también mezclarlo con la juventud que hoy día nos acompaña. Al tener alumnos de la academia también es sumamente importante e interesante, porque uno le va sembrando esta semilla, a lo mejor, de conocimiento, de búsqueda de la verdad o del conocimiento. Y solamente, señor, pedirle al presidente que tengamos una segunda instancia y una tercera y una cuarta, y ojalá muchas más, que nos permitan seguir, primero, aprendiendo del que sabe un poquito más, escuchando al de al lado, extrayendo mucha de la experiencia que tenemos en esta sala y tal vez como propuesta, a lo mejor en otro seminario, escuchar también la voz joven de los que están en el proceso de crecimiento y hacia dónde ven cómo debiésemos nosotros enfrentar este tipo de tareas. Así que muchas gracias, señor, a todos.
Ahora los dejo en las palabras finales de cierre con el prefecto inspector, señor Luis Collao, quien es el director del Centro de Estudios de nuestra corporación. Muchas gracias. Bueno, como director del Centro de Estudios del Cuerpo de Oficiales Generales de la PDI, me ha correspondido en esta oportunidad el alto honor de proceder a la clausura de este importante evento. Actividad que sin lugar a dudas viene a consolidar una etapa muy significativa en nuestro proceso de desarrollo, especialmente en el área de investigación académica y de la vinculación con el medio. Como asimismo, aprovechar la ocasión de poder contribuir a que nuestra corporación pueda adquirir un mayor grado de connotación y autonomía dentro del mundo público y privado. Al concluir este seminario sobre terrorismo, crimen organizado y sus efectos en un mundo globalizado, el sentimiento predominante no es solo el de haber compartido conocimiento, sino el de haber asumido una responsabilidad compartida. Durante esta jornada se han desglosado fenómenos complejos, transnacionales y dinámicos que desafían la soberanía de nuestros estados y la seguridad de nuestros conciudadanos. Hemos coincidido en que la línea divisoria entre el crimen organizado transnacional y las actividades terroristas es cada vez más difusa. Ya no enfrentamos amenazas aisladas, sino redes híbridas que utilizan el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, el secuestro y el ciberdelito, no solo para financiar sus operaciones, sino para socavar la institucionalidad y la democracia. Finalmente, agradecer de forma muy especial a nuestros expositores, señor Elibardo Huitrago, don Pablo Contreras y don Mauro Mercado Andaur, por sus brillantes exposiciones, a la Gerencia General de la Caja de Compensación Los Andes, como asimismo por la presencia y participación de nuestras autoridades, invitados especiales y delegaciones de oficiales alumnos de los planteles educacionales, tanto de nuestra PDI como de Carabineros de Chile y de Gendarmería, que sin lugar a dudas nos han permitido concluir en forma extraordinaria este importante evento. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias y que lleguen bien a destino. Han sido muy amables por la atención dispensada. Estas huellas corresponden totalmente a nuestro plan. El crimen organizado ha evolucionado desde 1971, pero los blancos de investigación siguen con... Exacto, el perfil del sospechoso coincide con los blancos actuales. Buena idea, podría ser la clave para resolver.